¿Qué son los Anunnakis? Porque lo conversamos hace unos días. Exactamente. Y la gente quedó enganchadísima con el tema. Bueno, a pedido del público precisamente vamos a hacer esta segunda parte, que es cómo sigue la cronología en la historia. Por supuesto, para todos aquellos que creen en la teoría de los alienígenas ancestrales, fundadores, creadores, autores de la raza humana, que luego después de hacer varios prototipos y finalmente generar el ser humano que hoy día conocemos, terminan de alguna manera arrepentidos de semejante obra. Mentira. Y es por eso que esto que aparece citado en varios textos sagrados, incluido la Biblia, deciden deshacerse de nosotros. Ahí fue cuando provocaron el diluvio. ¿Qué sucedió de en adelante? Vamos primero con el primer segmento. Enki tuvo una visión reveladora. Se le apareció un ser llamado Ngazu, resplandeciente como los cielos, que le instruyó y le cedió una tablilla con un dibujo de una embarcación sumergible. Estas fueron sus palabras: ahora toma el lado en tus manos para que los terrestres hereden la tierra. Llama a tu hijo Ziusudra, revélale la inminente calamidad sin romper el juramento. Dile que construya una embarcación que pueda soportar la avalancha de agua, una embarcación sumergible, semejante a la que te muestro en esta tablilla, que se salven él y su familia, y que lleve también la simiente de todo lo que sea valioso, sea planta o animal. Esa es la voluntad del creador de todo. Ziusudra, entonces, el hombre elegido por uno de los dioses Anunnaki, que finalmente decide perpetuar, perdonarnos la vida, porque habían Anunnaki, entendamos extraterrestres, creadores de la raza humana, dado su conocimiento en genética. Algunos querían destruir esta obra, ya que fuimos creados, ¿cierto?, como esclavos para ellos, y otros decían, nos quedaron tan bien que merecen vivir. Maestro, usted postula que los Anunnakis entonces son nuestra raza madre. De alguna manera, para algunos, la verdad es que esto, en cierta manera, se contradice con el credo religioso cristiano, porque obviamente solo hay un Dios Padre, ¿cierto?, en la Santa Trinidad que generó esto. Sin embargo, varias de las historias, de hecho la misma Biblia en el Génesis dice, Dios los creó a imagen y semejanza, como los Anunnaki. O también, obviamente, dice, hagamos al hombre, como si fueran un conjunto de seres en vez de uno solo. Pero esto más parece en la mitología griega, donde habían dioses buenos, malos que se peleaban, y los hombres entre medio. ¿No? Pareciera que estas leyendas generaron a los dioses griegos, y como parte de esos experimentos genéticos, dieron vida a los centauros, mitad caballo, hombre, grifo, ¿cierto?, águila con león, etc. Acá hay un libro que demuestra, porque como que traducieron todos los jeroglíficos, claro, sé. todas las tablillas de los Claro, sumerios. entonces Zacarías Sitchin fue el hombre. Exactamente. Entonces, habría una prueba concreta, porque esto es como que lo escribieron en su modo, pero hace miles de años atrás. Pero me dijiste que veníamos como de Marte. También, claro, supuestamente se dicen que ellos son una raza que se mezclaron con otros de Marte, y la verdad es que esto se complejiza mucho. Pero en el fondo, lo que decía un poco Mariana, tiene absolutamente toda la razón. Este es el libro primigenio de la historia del hombre, cómo fue creado. Sin embargo, finalmente tenemos la idea de que cómo después de que este hombre elegido, Noé para los cristianos, decide finalmente tocar tierra firme y comenzar a dividirse en diferentes tribus que generaron las distintas razas de los humanos. Atención. Cuando las aguas descendieron y las capas de lodo se secaron, las tierras de Sumer fueron repobladas de nuevo por los grandes dioses Anunnaki. Solo en las tierras altas era posible la siembra de cereales y hortalizas, de modo que, según los estudios de Sitchin, la agricultura emergió súbitamente después del diluvio universal en el llamado Monte de los Cedros, en Baalbek, Líbano. Según los textos, Anu envió las semillas desde el cielo a su hijo Enlil. Enlil transportó la cebada y la sembró en la montaña. Transportó aquello que vegeta. Como decíamos hace un rato, fíjate que esto debe ser la prueba irrefutable de que esto ocurrió. Es que aquí viene la gran pregunta. Nosotros tenemos que entender, cuando algunas personas toman la Biblia, no solamente es un libro guía religioso, es un libro de historia. Sí. Cuando nosotros vemos las tablillas de los sumerios que generan, digamos, y cuentan toda esta conexión entre los Anunnaki y los seres humanos creados por ellos mismos, tenemos que entender, ¿es esto una fantasía heroica que a alguien se le ocurrió o es una crónica de la tierra en la antigüedad? Es un libro de historia. ¿Cómo entenderlo? Eso es lo que cada uno tiene que decidir. La interpretación humana exacto. de lo que pasó. Si era, a ver, como te contaba recién, la única diferencia entre la Biblia y esto es que de dónde viene el hombre. Porque después la historia prácticamente cuentan lo mismo.
Es decir, ¿de dónde viene el hombre? Bueno, Exactamente, de ahí esto genera, parece, la idea del eslabón perdido que hablábamos la otra vez. Si es que habían solo primates, simios, ¿cierto? Y de repente alguien genéticamente los manipula y genera un hombre inteligente, consciente, eso explica lo último que le falta para que la teoría de Darwin sea completa, que él nunca pudo llegar a explicar. Mariana. No, y que más encima la ciencia la prueba. En cambio acá que hay pruebas concretas, no la prueba porque el sistema solar, ¿de dónde lo sacan hace tantos años? Bueno, es que eso también es interesante porque como los sumerios sin tener telescopio sabían cómo estaba constituido el sistema solar y que tenía anillos, Saturno y todo lo demás. Aparte, bueno, las pirámides y cuando vas a hacer, cuando vas a México y haces toda la parte de los mayas, exactamente, que vos ves y todo cómo ellos estructuraron todo eso, es imposible que una persona en aquella época haya hecho eso. Bueno, y como decíamos, las distintas culturas que obviamente crean pirámides y tienen un dios similar y todo lo demás. Ir entendiendo su civilización, sus ciudades. Exactamente, eran ciudades colocadas, como vimos la otra vez, en puntos estratégicos. Cuando digo estratégico, me refiero a que eran centros energéticos naturales de la Tierra, donde al parecer ellos querían captar la energía que venía desde el cosmos y desperdigarla para utilizarla como un sistema de energía para medios de transporte, alimento y tantas otras cosas. Ahora, ¿cómo eran esas ciudades donde estaban ubicadas? Atención con esto. Un punto clave en el establecimiento Anunnaki y eje central de todas sus misiones terrestres. Tilmun significa tierra de los misiles. Era un gran puerto espacial de donde partían sus naves. Algunos expertos describen a Tilmun como una puerta estelar o una escalera al cielo, aunque también es definida como la zona sagrada o la morada de los dioses, por lo que se deduce que albergaba una tecnología espacial capaz de transportar a los dioses hacia otros mundos o a su propio planeta de origen, Nibiru. Todos los humanos que fueron escogidos para ascender hacia la morada de los dioses pasaron por Tilmun. En relatos bíblicos y sumerios se describe el ascenso a los cielos de Enoch en Merudanki, Adapa o hasta de Ziusudra. En todos ellos se describe un proceso parecido, y es que dos seres divinos les acompañaron hacia el viaje estelar. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas de las ciudades que podríamos hoy día denominarlos como templos eran el habitáculo de estos dioses que tenían su propia jerarquía. Sin embargo, algunos humanos como Enoch, padre de Noé, y que es uno de los libros prohibidos, digamos, más bien dicho, cuestionados, o que no corresponden dentro del Pentateuco o del Antiguo Testamento, él hablaba de cómo algunos de ellos tenían contacto y hablaban con los ángeles, porque finalmente utilizaban esto como puertas estelares, ya que ya los mismos dioses, o Anunnakis, en este caso, decían que tenían unas ciertas compuertas como portales estelares para acceder a otros mundos. Por ejemplo, como agujeros de gusano. Veo a Felipe Bello peligrosamente callado. ¿Qué pasa, Felipe? Sí, con varios cuestionamientos. Por favor, a ver si lo podemos responder. Entonces lo que sale en la Biblia, de que al séptimo día, tras la creación, descansó Dios, el creador, que sacó una costilla, Eva, el paraíso, todo eso finalmente, ¿qué tiene que ver? Fíjate si que son no tanto. otra raza la que nos creó. Pero es que fíjate que no tanto, porque si tú vas a las palabras, obviamente, primigenias de cómo se fue escrito la Biblia, te das cuenta que el nombre de Adán tiene que ver mucho con el mismo nombre con que fueron creados los Anunnaki. De hecho, dice que fue creado del barro. Los Anunnaki dice que fue una mezcla de arcilla, que son nombres que se les dan a la tierra. El nombre de Adán figura el número 9, que es el que utilizaban los Anunnaki dentro de sus tablas periódicas en la combinación genética de los cromosomas. Entonces, fíjate que no contradice tanto, simplemente lo dice con otras palabras, pero no se aleja. Claro, ponele, Noé cuando tiene la visión supuestamente de juntar a uno de cada especie para llevárselo. Exactamente. También puede ser ese portal que ellos dicen, porque él se va como a un no sé dónde y claro, ahí va tiene su la arca, visión. que también es un arca que flotó sobre los océanos, o generalmente es un arca que lo suspendió en un cierto paréntesis mientras estaba quedando la patada en la tierra. También estaba bien callado. Siendo católico, Sí. a mí me parece mucho más espectacular y fantasioso la Biblia que esto. Sí. A mí me parece más racional Es y que es más lógico esto. concisa. Y lo que pasa es que la Biblia Claro. ¿O no? está todo más resumido. Las Sí. tablillas de esto podrían generar, digamos, cantidad de volumen. Es más imperfecto, si se quiere. Exacto. Le faltan cabos sueltos, Sí. digamos, tiene cierto espacio. Y por lo tanto lo hace más lógico. Por ejemplo, los humanos podrían acceder a esta ciudad, qué maestro. notable. Cuando yo le decía que no, decían algunos pocos, como Gilgamesh. Uno se va a una librería cualquiera en Santiago, podría encontrarse con la epopeya de Gilgamesh, que es una de las personas como Prometeo, a propósito de lo griego.
el que le robó el fuego a los dioses. La misma historia se repite, que alguien que logró, un humano, escaló por el templo, llegó a este portal donde los dioses o Anunnakis vivían y logró capturar parte de su conocimiento, cómo morder el fruto prohibido. Todos hablan de lo mismo. Claro. ¿Qué pasa con esos humanos que lograron ascender porque tuvieron el favoritismo, por casualidad o por mero propósito de los dioses? Lo siguiente. Cuando estos humanos elegidos cruzan la llamada Puerta de Anu, simbolizada por el disco solar que representa a Nibiru, luego son regresados a la Tierra. Pero estos humanos llegan ascendidos, iluminados por una instrucción celestial, convertidos no solo en científicos, sino en sumos sacerdotes y en progenitores de un largo linaje sacerdotal que sus hijos se encargarán de instaurar en la Tierra. De estos sacerdotes elegidos por los dioses descendería toda una generación de faraones, monarcas y reyes que gobernarían diferentes regiones del planeta. Y una ley inamovible estaba sujeta a su linaje. Solo podían procrear con los de su misma línea de sangre. Según los textos, la simiente sacerdotal no puede ser profanada. Tal cual como decíamos, es que algunos humanos tuvieron el favor de los dioses, les cayó en gracia, o simplemente con las habilidades que los Anunnakis le ofrecieron, pudieron llegar y poder acceder a un conocimiento mucho más amplio que el resto de los humanos. Fueron los que se convirtieron, como decía ahí, en profetas, ¿cierto? O en una cierta amistad con la angelitud que por entonces, digamos, menciona la Biblia, por ejemplo, con estos seres superiores. Oye, Salfa, ¿hay algo, no sé, tratando de concretar y que hay alguna prueba, hay algún invento, algo que nazca de los Anunnakis que exista en el mundo Sí, hoy? O dígame. algo que... Sí, absolutamente. ¿Sabes qué? Hay algo que el mundo, ¿cierto?, del hombre primitivo dejó de ser nómada, de transportarse según cambiaba el clima, cuando entendió la agricultura, que sabiendo cuándo cosechar, sembrar, etcétera, etcétera, sabían que no tenían que estarse desplazando a cada rato y instalarse en un lugar y construir, digamos, lo que hoy día entendemos como aldea y todo lo demás. Por ejemplo. Ay, como el de los incas, el Por sistema ejemplo, así, ¿cierto? bajado, Pues como forma de escalera. sí. Ahora, hay algo que siempre ha llamado a los antropólogos la atención, que dicen por qué la agricultura nació en las alturas, por qué lo hicieron tan complicado. Y se entiende con el diluvio de los Anunnaki que obviamente el mar comenzó, las aguas a descender y obviamente las partes más altas eran las que comenzaron, digamos, a ofrecer un terreno. Es ahí. ¿Qué cosa inventaron los Anunnaki? Sin lugar a duda, la agricultura, la organización política social, matemática, arquitectura, astronomía. Atención. El hijo predilecto de Enlil fue Ninurta, su más admirado guerrero y legítimo heredero. Era el máximo gobernante de la ciudad de Nippur. Ninurta heredó las tierras de Elam, Persia y Asiria. Fue uno de los dioses que más esfuerzos invirtió para reconstruir los daños que había causado el diluvio. Ninurta fue quien, junto a su padre, introdujo la agricultura, expandiendo las primeras semillas del tubérculo, los cereales, el trigo, las uvas, etc. Y proporcionó la primera herramienta para trabajar la tierra, el arado. Pero fue Enki quien, viendo al hombre sufrir en los campos, quiso facilitar sus arados, introduciendo a los primeros animales de carga. Según los textos, Enki creó a las criaturas vivientes más grandes y los toros reemplazaron a las personas como tiradores del arado. Increíble, o sea, finalmente genéticamente también modificaron y crearon otro tipo de animales. De hecho, es curioso, fíjate que dicen que los gatos, según las partes de los libros no aceptados dentro de la Biblia, fue creado el interior del arca de Noé, que mira cómo coincide. Dice que habían tantos... se hizo? Porque dice que habían tantos ratones, y obviamente pues, las lauchas se reproducen rápidamente, que Noé dijo, tenía la cagada. Digo, Y no habían gatos, no existían. no, existían solo leones, entonces felinos grandes. Y esta historia no aceptada por los cristianos, dice que Noé le pidió a Dios que lo ayudara y dice que del león regurgitó, así como cuando botan esas bolas de pelo, sacó una versión pequeña de Dios para que cazara ratones. Y que tiene que ver un poco con los Anunnaki, que comenzaron a crear animales de tiro, digamos, para la agricultura o otros trabajos más pesados. ¿A dónde sale esa historia? ¿Dónde Están en los libros, se llaman en las pseudografías o los libros, ¿cómo se llama? Apócrifos, ¿cierto? Que no son reconocidos, pero que completan la Biblia una gran cantidad. Y que son Claro, traducciones de texto, pero están ahí. Ahí están los hermanos de Jesús, Exacto. las pololas. Todo. Y no es broma. Artificial. Ahora, la agricultura es una cosa súper terrenal que sirve para la reproducción básicamente, pero igual hay avances tecnológicos, no sé. Claro, es que ahí se complica, porque estas cosas, agricultura, matemática, organización social, es algo que los Anunnaki podían enseñarle a las personas, pero la tecnología que ellos detentaban, por ejemplo, naves espaciales, no tenían cómo enseñar
imaginársela porque no tenían las herramientas para fabricarla. Y una vez más, Anunnaki significa, del sumerio, los que descienden o caminan en el cielo. Claro, porque lo que más le llamaba la atención es que podían volar. No como Ícaro, no como un pájaro, sino en sus naves, porque se refiere a sus naves. De eso es lo que da cuenta el siguiente segmento, este tremendo documental sobre los Anunnaki y la creación de la raza humana. En la antigua Persia, representaban a su dios Ahura Mazda como un ser barbado que surcaba los cielos desde el interior de un disco alado. Era el dios de la verdad y la luz. De forma casi idéntica, los asirios representaban a su dios Ashur. Podemos encontrar representaciones de naves voladoras con un parecido asombroso en culturas desarrolladas miles de años después y separadas entre sí por distancias de miles de millones de kilómetros. En casi todas las culturas de la Tierra encontramos evidencias de una tecnología aeronáutica muy avanzada, en la que incluso se pueden ver a sus tripulantes manejando extrañas palancas y dispositivos desde el interior del objeto. Como se dieron cuenta, una de las simbologías de los Anunnaki están dentro de un círculo con dos alas hacia los lados. De la misma manera que en varios dioses egipcios también se representaban, como el símbolo Rosacruz por otro lado. Finalmente todos dan cuenta de lo mismo. Como hablamos la otra vez, dragones voladores en China, ¿cierto? La serpiente, la Quetzalcóatl en México. Todos hablan de una serpiente, Dios que tiene la capacidad de volar, que es lo que significa en buenas cuentas Anunnaki. Todas las razas, separados continentalmente, hablan de lo mismo. Y los reptilianos, que se da para un tema, para otra cosa. De hecho, la serpiente que tienta a Daniel es una serpiente. Es lo mismo. Es la misma cosa, finalmente. Y alguna simbología no por nada fueron ocupados por los nazis más místicos, que de alguna manera saben de dónde parte todo. A propósito de las naves espaciales, también algunas de estas tablas parecen dibujar lo que hoy día entenderíamos como cohetes modernos, formas de transporte, según dicen las mismas tablas a los propios Anunnaki. Atención, mira. Volviendo de nuevo a Sumeria, resulta interesante analizar el término Din-Gir, que vendría a ser algo así como los virtuosos de los cohetes espaciales, aunque también se podría traducir como los justos de los objetos en punta brillantes o los puros de los cohetes ardientes. Si observamos estos dos pictogramas, el Din se parece mucho al motor de un reactor que suelta llamaradas por detrás. Cuando unimos ambos pictogramas, la cola del Gir se acopla totalmente en esa abertura de encaje del Din, formando un verdadero cohete espacial equipado con un módulo de aterrizaje que consta de 3 compartimentos para secuenciar las 3 fases de un cohete: la propulsión, una sección media y la cámara de tripulación. Al igual que los egipcios, el lenguaje de los sumerios es con ideogramas, dibujos que representan ideas. Y cuando los textos hacen referencia a la forma en que los Anunnaki se movilizan, son dibujos abstractos de lo que uno podría decir cohete, incluso con la rampa y todo lo demás. Entonces, digamos, el nivel de proximidad y coincidencia es más allá que uno, por lo menos merita, digamos, una cierta flexibilidad ante los más escépticos, creo yo. Al principio del mismo, y además en términos de forma y de concepto, es lo mismo, una cápsula que está siendo impulsada por un... ¿Pero qué pasó que se perdió todo? Bueno, no tenían un particular interés en nosotros, después se fueron, con la promesa de volver en algún momento, que eso que según varios dicen que podría ser muy pronto. ¿O ya están acá? O ya están acá algunos. Lo que pasa es que algunos sí se quedaron en la tierra y ellos fueron los que crearon religiones, sistemas monárquicos, simplemente para dominar. Los más decadentes, los también una vez más, los Nephilim citados en la Biblia, que decían ángeles caídos, claro, porque se quedaron acá, caídos del cielo de donde venían y que tuvieron muchas relaciones sexuales con mujeres porque las encontraban guapas y tuvieron descendencia, los dioses y todo. Lo que pasa es que igual tenían sexo, son seres, estamos hechos a su imagen y semejanza. ¿Tienen genitales? Un Anunnaki sí, un Anunnaki es muy parecido a nosotros, finalmente. Más grande, mucho más alto, con características más reptiloides, pero finalmente es prácticamente lo mismo. Ahora, si ellos utilizaban naves espaciales para movilizarse, ellos también, al tratar de adaptarse a la atmósfera de este planeta, utilizaban trajes espaciales o especiales. También están descritos en estas tablas y mira lo que se parecen. Un clásico y moderno traje de astronauta. Otro punto fascinante lo encontramos en la vestimenta de los dioses antiguos. Prácticamente en todo el mundo, diferentes culturas que no compartían ni la misma época ni los mismos lenguajes o filosofías representaban a sus divinidades como seres humanoides enfundados en trajes con diseño espacial que nos recuerdan con sumo detalle a nuestros astronautas actuales.
Esa última escultura es brava porque se ve como una especie de mochila, una escafandra, una cantidad de botones. Exacto. Es ver al hombre en la luna, compadre. Estamos hablando de una cultura en que en aquel momento el hombre utilizaba cuea, sandalia, un tapabarro, una mantita. Mira, ahí está la similitud. Pero sin embargo los dioses se vestían, digamos, con una cantidad de artilugios. Pero eso es un casco, no me mueve. No. Y eso es de China, atención. Hay otros que son de Rusia, otros que son mexicanos, pero son todos los mismos, aluden al mismo traje para poder vivir, digamos, en la atmósfera terrestre. Aluden al mismo traje, pero también siento que ellos, si son extraterrestres, ¿para qué van a necesitar esto de oxígeno? Porque y esas finalmente grandes son cosas? mortales, o sea, digamos, tú los puedes matar, necesitan cierto alimento, cierto Se afectan por lo mismo que nosotros en el Por supuesto, y hay que entender que el oxígeno es un veneno muy potente. Nosotros nos acostumbramos a vivir a él. Nosotros lo resistimos. De hecho, el oxígeno nos mata, nos da vida, pero nosotros nos morimos por oxidación en gran parte. Claro. ¿Y qué pasa con Jesús? ¿Qué nos pinta acá la llegada de este Mesías? Lo que pasa es que sabéis que también... Tú sabes que yo soy bien escéptico de esto, pero me sorprende ver que sea como un casco espacial. El grado de Por eso paralelos que hay, simplemente. Bueno, los Anunnaki no se hacen cargo de Jesús, pero hay otras razas extraterrestres que dicen ser autor de Jesús. Pero esto quizás da tema para otra cosa, porque eso es mucho más peleagudo, porque eso claramente entra en disputa con el credo cristiano. No, por eso, para los judíos, Jesús Ni siquiera existió. Ni siquiera existió. O sea, no Todavía es que están no haya esperando. un éxito de ley. No tiene nada que ver con el cristianismo. Quiero saber de qué planeta se supone que vienen. No hay... Según algunos vienen de un planeta llamado Nibiru, para otros llamado Hercóbulos. ¿Cómo se llama? Nibiru. Nibiru. Sí, ellos tienen su nombre. Oye, maestro, ¿hay algún rastro de ellos en Sudamérica, por ejemplo? Por supuesto. Fíjate que algunos de ellos, y este es un caso que todavía deja boca abierto al antropólogo, que es en los Amazonas brasileñas, que son los indios coyapos. Dicen que una vez descendió un hombre con estos trajes que se hacía llamar el Beb Cororoti. Él, cuando se le fueron encima, sacó algo que ellos describen y todavía lo imitan, que es una pistola, y dice que se lo apuntó a unos árboles que con un rayo los destruyó, con un trueno, decía. Este hombre se quedó a vivir con ellos, le enseñó agricultura, matemáticas, religión social, todo esto, y de esto un poco habla el siguiente segmento. Este ser convivió con la tribu durante 5 años. Les enseñó a hablar un nuevo idioma, a labrar la tierra, leyes, educación e incluso les enseñó a vivir en armonía entre hombres y mujeres sin desigualdad de sexos. Les reveló que mientras el hombre era un ser que contaba con la fuerza y el impulso, la mujer estaba dotada para gobernar, ya que tenía el don de preservar el conocimiento con constancia y paciencia. De modo que, desde ese instante, el pueblo de los Kayapo está gobernado por las mujeres. Un día, el Beb Cororoti anunció su partida, prometiendo regresar algún día. Desde entonces, los Kayapo esperan su regreso y lo hacen celebrando una gran fiesta en la que se visten con el mismo traje de aquel lejano astronauta. Ellos lo confeccionan con tiras de hojas de palma. Su parecido con el traje de un moderno astronauta es inquietante. Incluso, si nos fijamos en el baile, parecen imitar los movimientos de nuestros astronautas sobre la superficie lunar. Esa es la imitación, según el Dios que le enseñó todo, del traje espacial con el cual se protegía, que vivió con ellos, que se casó, que tuvo descendencia. Y dos cosas, cuando se fue, porque en algún momento los tuvo que abandonar, porque dijo, me vienen a buscar y no puedo negarme, volveré, y todos volveremos, igual como dijeron los Anunnaki. Y solo un recado que no está de más decirlo, de todo lo que le enseñó, matemática, astronomía, geografía, etcétera, etcétera, él dio un gran recado, dijo, para que un gobierno resulte, escúchenme bien, esta es mi orden, solo tienen que ser regentados por mujeres. Las mujeres tienen que mandar para que las cosas resulten bien. Eso era el consejo de los Anunnaki.